Ok, llegó un día bien importante para mí y para ustedes porque van a comprender quién soy como coach, quién soy como persona. Les voy a contar mi historia y van a entender de dónde he partido, a dónde he llegado, cómo lo he hecho en grandes rasgos, para que comprendan cómo es que yo puedo ayudarles a mejorar y a progresar en la vida con una mentalidad muy diferente y pasando a través de los obstáculos con ayuda de Dios. ¿Ok? Bueno, yo soy Richard, tengo 25 años, soy coach en desarrollo personal. Yo empecé todo esto, toda mi vida, por así decirlo, en una familia pobre, en una familia de escasos recursos y pobre no solamente económicamente, que eso ya era demasiado, sino pobre en mentalidad, pobre en educación, pobre en todo sentido, como son un gran porcentaje de las familias en México y me atrevería a decir que en Latinoamérica. Una más. Vengo de una familia de solamente mi madre, madre soltera, como también lo son muchas en México y en otros países. Y por eso quiero que sepan que no están solos, que yo he vivido un proceso muy difícil desde que era pequeño hasta donde estoy ahora. ¿Ok? Me crié en un entorno sumamente tóxico, sumamente ignorante, sumamente feo, era un constante estar en crisis, estar en peligro mi vida. Así fue desde pequeño. Digo, evidentemente, yo agradezco todo lo que he aprendido, agradezco lo que ha hecho mi madre por mí y la gente que me ha querido por mí. No todo fueron malas experiencias, pero la gran mayoría de mi vida se resume en conflicto, en batallar por dinero, en batallar por la vida, ¿ok? En no sentirme tan bien ante la sociedad, ante los demás. Todo esto, escuchen bien porque esta es una lección de vida. Todo esto me llevó, y lo agradezco, porque sin eso no sería el hombre que soy hoy en día, al igual que tú, al igual que muchas otras personas que están ahí y que han hecho cosas grandes viniendo desde cero, ¿ok? Es una gran ventaja lo que te ha pasado, sea lo que sea, si lo sabes aprovechar. Yo, aquí estoy para apoyarte en que tú sepas sacarle ventaja a las cosas negativas que te han pasado. Que no siga esa rueda de cosas negativas, sino que la trasciendas y la uses como un propulsor, como un motor para alcanzar cosas grandes en esta vida. ¿Ok? Bueno, yo vengo de un entorno así, toda mi vida fue así, muy tóxica, hábitos horribles, nada de educación, todo mal, una vida pésima, ¿ok? Tuve solamente el apoyo de mi madre, tengo otros dos hermanos. Mi padre me apoyaba un poco, ¿ok? Le agradezco esa parte, mi madre me apoyó muchísimo, también le agradezco mucho, ellos hicieron pues lo que pudieron para sacarme adelante. Em, pero igual, yo padecí de muchísimas cosas. Padecí de pobreza, de hambre algunas veces. La verdad es que situaciones bien complicadas a veces no teníamos para comer, mi mamá y mis hermanos, y nos las veíamos muy, muy feo. Entonces eso me puso toda mi vida en crisis, en estar así, tratando de resolver, tratando de pensar más allá. Mi madre tenía que trabajar para sacarnos adelante. Entonces yo me dedicaba a ser la figura paterna, yo me dedicaba a ser quien nos cuidara, siendo un niño también igual que ellos. Yo me dedicaba a eso, me dedicaba a hacer las cosas bien, a ser responsable. Por eso soy quien soy hoy en día y tengo la mentalidad que tengo, ¿ok? En mi adolescencia, todo eso me pesó no haber tenido una vida normal, entre comillas, me pesó no haber tenido una figura paterna, alguien que me guiara, una buena economía, una buena vida, por así decirlo. Yo me empecé a culpar, pero esa mentalidad, empecé a culpar a los demás, perdón, pero esa mentalidad de culpar a lo que está afuera, la dejé en ese momento, en la adolescencia, en la secundaria, ahí la dejé, porque me di cuenta rápidamente que no era la mentalidad correcta, ¿ok? Les digo, yo desde pequeño tenía una buena mentalidad, pero era pequeño. Evidentemente toda la vida aprendemos, pero yo para esa edad ya era bastante maduro por lo que me tocó vivir. Bueno, el caso. Mm, tuve que formarme así, tuve que tener esa mentalidad. Siempre estaba en constante tratar de salir, tratar de mejorar. Tomé el rol yo de ponerme en punta de la flecha porque pues no había alguien más, ¿no? Estábamos solos.
Y después me llevó a la depresión. Toda esa vida, toda esa mezcla de poca educación me llevó a tener depresión, porque yo no cuidaba mi energía, no cuidaba mi energía sexual, no cuidaba lo que comía, no cuidaba mis amistades, no cuidaba casi nada, casi nada. En mi adolescencia llegué pues a ingerir drogas, llegué a tomar alcohol, llegué a fumar otras drogas diversas, pero ahí se quedaron. Yo, gracias a Dios, nunca me arraigué a ese tipo de cosas, nunca me gustaron. Solamente lo hacía por convivir, porque ese era el entorno, porque eso era lo que hacían los demás. Y lo aprendí súper rápido, lo aprendí desde esos años de mi vida y lo eliminé hace ya 3 años más o menos, a los 22. Digo, no era que ingiriera drogas ya, pero de vez en cuando salía a fiestas, con amigos, ese tipo de vida, de adolescente, universitario. Lo corté a raíz desde hace varios años y es la vida que he profesado desde ese entonces y es la vida que llevo, una vida llena de hábitos porque reconozco ya lo que es vivir en el infierno, vivir una vida que no quiero. En ese entonces, voy a regresar, en ese entonces estuve a punto varias veces de darme de baja de la vida, de darme de baja de la vida. Y me estoy abriendo con ustedes porque sé que es algo que tengo que hacer. Y ustedes también lo tienen que llegar a hacer. Llegué muchas veces a ese pensamiento y muchos años de mi vida los viví en depresión. Los viví con esos pensamientos de que no había salida, de que no paladeaba nada, nada me sabía. Yo trataba de pensar cuál era el siguiente paso, qué era lo que me deparaba y no veía nada, absolutamente nada. Pero gracias a Dios, en el fondo siempre tuve una pequeña esperanza, no sé de qué, pero la tenía. Y Dios fue quien la puso dentro de mí. Toda esta vida, Él ha estado ahí, Él ha estado detrás de mí y delante de mí. Ahora lo reconozco y lo reconocí en esos entonces. Yo recuerdo, en ese entonces no era muy creyente de religiones con exactitud. Ahora lo veo con una manera diferente, ahora lo veo diferente. No era creyente de la iglesia, no era creyente de ese tipo de cosas. Yo sabía que había algo más, pero no con exactitud. Entonces yo recuerdo, y sé que a ustedes les pasará, a muchos de ustedes les debe haber pasado, eh, el momento en el que estás derrumbado en el piso, suplicando por ayuda. Yo también he estado ahí y muchísimas veces al grado que me cansé de esa vida. Suplicaba por ayuda, por ver, por tener claridad, por luz, porque no la veía y nadie me podía ayudar. Mi familia no tenía nadie que me ayudara. Mi madre en ese entonces era muy cerrada en ese tema. No había nadie, no tenía a nadie. Hubo una época en la que mi abuela paterna empezó a apoyarme y se lo agradezco muchísimo porque platicábamos y me daba consejos. Era un poco mi soporte ya a cierta edad que yo tenía. Em, pero aún así, o sea, toda la vida me acostumbré a hacerlo solo, a hacerlo hermético, a hacerlo cerradito y eso me llevó pues a guardarme todo y explotar porque eran problemas míos personales, les digo, malos hábitos, mal entorno, no había salida con esos hábitos, con ese entorno, con ese conocimiento, con esa ignorancia, con toda esa mezcla de cosas que me hicieron vivir el infierno literal. No había, no había salida. Y gracias a que conozco eso, ahora conozco la otra parte, ¿no? En mi vida pasé por eso, pasé por otras cosas personales de, de violencia. em, no de directamente, pero sí había cosas que tal vez después les platique a fondo que eran un verdadero desastre. Eran un verdadero desastre. Después lo contaré porque son temas un poco más íntimos de la familia, pero sí, había cosas que eran muy traumantes en mi vida, muy, muy traumantes. Y hubo varias a lo largo de mi vida. Todo eso me lo guardé siendo un niño que no se lo merecía, pero que yo creo que ese niño tuvo que haberlo vivido para ser el adulto que soy hoy en día. Gracias a muchas herramientas, lo he trascendido, lo he borrado de mí, gran parte de eso.
lo he meditado, lo he editado de mi vida, lo he hecho a un lado. Y día a día trabajo porque esos hábitos no regresen, porque así tiene que ser. Día a día tienes que trabajar los hábitos, día a día tienes que hacer cosas que te lleven a tu verdadero potencial. Así tiene que ser, no es que hagas una vez y ya. Haces una vez, pero para formar el hábito es para siempre. Yo, ahí es donde entro yo, a ayudarles a hacer eso, a ayudarles a salir de la depresión, porque yo ya lo hice y no va a volver a pasar, a salir de la depresión, de la ansiedad, de todos esos malos hábitos, de ese entorno malo que no te hace crecer, de todo eso que no te hace sacar tu verdadero potencial. De eso me encargo yo en el sistema Artifex, que es el que promociono en mis páginas, en mis redes. ¿Ok? Tengo sesiones gratuitas para empezar por si quieren conocerlo y platicar un poco más del tema. Y entonces ahí se van a dar cuenta del verdadero valor que aporto y que puedo hacer para cambiar la vida de todos y cada uno de ustedes, sea cual sea el deseo que tengan, sea cual sea el sueño que tengan, porque eso no es la raíz. Yo ataco a la raíz que hace que esos sueños se estanquen, sea el que sea. Yo ataco eso, entonces cortamos esas cadenas, cortamos esas creencias y te hago la persona ideal para conseguir todo lo que quieres, ¿ok? Y conseguir todo lo que quieres es un camino, no es de que tomas la sesión y ya al día siguiente. Puede que sí, puede que no. Todo depende de ti y de Dios, del de arriba, ¿ok? Bueno, en mi vida hubo cosas muy negativas. Como ya lo conté, mi madre desgraciadamente contuvo cáncer y otras enfermedades muy feas y eran nuestro único soporte, ¿no? Entonces eso me posicionó en una crisis de tener hambre, de querer hacer dinero, de querer ser un hombre completo por mí, por mi vida e inconscientemente por mis hermanos y por mi familia. Tomé yo ese rol por mucho tiempo, entonces me desesperaba porque era un niño y no podía ser un adulto. Actuaba como tal y hacía cosas y aprendía y trataba, pero en la vida tienes que tener paciencia. Y solo Dios sabe cuál es tu camino, cuál es el camino que tienes que pasar para llegar a eso, ¿ok? Entonces son cosas que he aprendido con el tiempo, no siempre las he sabido y he sufrido muchísimo, pero ahora que las sé, tengo la responsabilidad de compartirlas al mundo, de compartirlas con ustedes, con todo el mundo. Mientras más personas vean este mensaje y mi esfuerzo por ustedes, muchísimo mejor. Así que yo agradezco mucho cuando ustedes comparten, cuando ustedes me apoyan, cuando ustedes forman parte de la familia de Artifex, porque es un abrazo para mí y yo, esa energía que ustedes me dan, yo la uso para impulsar a otras personas, la redirijo, no me la quedo, la redirijo ese dinero, esa energía, ese amor, esa buena actitud, toda esa energía, yo la uso y la redirijo a seguir creando proyectos grandes, que ustedes también lo tienen que hacer con sus propósitos de vida y les voy a enseñar cómo, porque es el verdadero propósito de la vida. Mm, multiplicar, multiplicar la riqueza, multiplicar el amor, multiplicar todo, la abundancia, multiplicarlo. Cuando tú multiplicas hacia afuera, llega hacia ti muchísimo más, en grandes cantidades. Una fuente increíble se desbloquea porque conociste el verdadero significado de la vida. Conociste lo que Jesucristo, lo que Dios, lo que cualquier religión dicen, ¿ok? Es el amar a tu prójimo como te amarías a ti mismo. Y que al final de todo, el amor es el que prevalece. Bueno, mi madre contuvo cáncer, mi madre es una persona muy fuerte, una mujer muy fuerte. De aquí, de ahí aprendí muchísimo. Entonces, gracias a Dios, sigue con nosotros, yo lo agradezco muchísimo, pero gracias a su mentalidad tan fuerte que ha tenido, eso, eh, todo lo que se me vino encima, que no sabía cuál era mi propósito de vida, no lo reconocía, pero fíjense, en el dolor y en tu vida muchas veces está la clave. Ahí está, ahí lo encontré yo. Luego, relaciones que me derrumbaron. Yo pasaba días horribles. Hubo muchos días horribles. Hubo una época en la que terminó una relación, pero ella tenía, fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Yo tenía todo eso que les cuento, aquí, cargándolo en una mochila en mi espalda. Una mochila que no se ve, una mochila imaginaria,
Ustedes también la tienen y yo les voy a ayudar a quitarla. En serio, la realidad no es solamente lo que vemos, la realidad va más allá, es lo que vemos y lo que está metafísicamente, lo que está aquí, lo que está más allá, no solamente la materia. Recuerden, porque por fe andamos, no por vista. Hay cosas más allá de la vista que yo las voy a ayudar a quitar con el sistema Artifex. Entonces, esa relación me derrumbó, junto con todo lo demás. Ahí fue cuando toqué fondo y gracias a Dios, yo escuché un video que decía, por lo que estás pasando hoy puede que sea el mayor regalo, el mayor obsequio de la vida. Yo en ese momento decía, ¿cómo crees? Puede que tenga razón, pero ¿cómo crees? Yo no lo veía. Y ahora, hoy veo que es verdad. Muchas veces esos derrumbes que te arrastran son los mejores regalos que te puede dar la vida. Permítanme ayudarles a verlo, ayudarles a tener los ojos correctos para trascender esos escalones que tienen que subir y llegar a la vida que ustedes desean. Bueno, gracias por escucharme. Esa fue a grandes rasgos mi historia. Pues bueno, un abrazo, un saludo a todos y muchísimo amor, muchísima energía, muchísima fuerza. Recuerden, porque este video estuvo lleno de aprendizajes que ustedes tienen que ver, agarrarlos y tener discernimiento, escuchen, discernimiento para aplicarlos en sus propias vidas. Quiero mencionar también algo bien importante, que pues son mis logros, como esa mentalidad que formé gracias a todas las cosas malas y no solamente a las cosas malas, porque después de esas cosas malas me dediqué a aprender muchísimo, me dediqué a aprender de muchas culturas, de muchos pensamientos, que es lo que yo aporto de valor a ustedes, ¿ok? Esos pensamientos, toda esa mentalidad ganadora, esos hábitos son los que yo aporto, los que he aprendido, ¿ok? Eso me ha llevado a tener grandes oportunidades en la vida. Y me refiero, no es como que todo sea magia, ¿no? Porque tú cultivas una mentalidad que te hace fuerte, que te hace tener otra visión, que te hace ser diferente en esencia y como hombre, como mujer, que después lo ven las personas y por eso se te abren las puertas a oportunidades grandes, a oportunidades que deseas. Por eso es bien importante cultivarnos como seres humanos, porque como es adentro, una máxima del hermetismo, como es adentro es afuera. Como eres tú, es tu vida en general, ¿ok? Si alguna vez quieres decir, todo está bien, todo, yo estoy bien, no tengo nada que cambiar, mira tu vida. ¿Te gusta tu vida? ¿Te gusta todo en tu vida? Si es así, si tu vida te gusta, si ya cumpliste tus sueños y ya estás realizado, bien, no hay nada que cambiar. Estás perfecto. Es más, vas a perder tu tiempo viendo. Pero si no es así, es porque algo dentro de ti, no afuera, algo dentro de ti, porque ahí se origina todo, dentro de ti tienes que cambiar. Eso entiéndelo bien. Es una ley, entiéndelo bien. Ordena dentro y todo fuera se va a ordenar. Bueno, yo ordené en mayor parte mi interior y eso me llevó a causar que mi exterior fuera increíble en muchos aspectos, en otros no, porque es un constante pulir. Pero fíjense, yo vengo de eso donde les digo, vengo de un barrio bajísimo, vengo de familia mala, vengo mala en aspecto de económico, de creencias, de educación, todo eso, ¿no? Y toda la vida fue así, hasta que cambié mi chip mental. Entonces me atreví a hacer cosas, me atreví a hacer muchísimas cosas, incluso con miedo, incluso con incertidumbre, incluso arriesgando todo mi dinero, mi seguridad, todo, arriesgando todo. Al mudarme yo de donde era de Guanajuato a Guadalajara, arriesgué todo, no tenía un trabajo fijo, no tenía mucho dinero, no tenía dónde vivir y así me vine yo solo, no necesité ayuda de nadie absolutamente más que de Dios. Y yo quiero que ustedes logren eso y muchísimas cosas más en sus propios proyectos. Entonces me vine con esa incertidumbre hace, cuando tenía 24 años. mm, y fueron momentos difíciles, yo sabía que iba a pasar. Fueron momentos difíciles, pero después, y sufrí, llegué a llorar por impotencia de que se me estaba acabando el dinero, no había salida, no encontraba trabajo, pero yo siempre confié en Dios, a pesar de estar derrumbándome. Confié en Dios y se me dio una gran oportunidad.
Llegué a una empresa, trabajé 1 o 2 meses y a los 2 meses, por mi mentalidad, por quien yo soy, no por nada más, me hicieron jefe. Entonces empecé a ganar mucho dinero, bueno, muchísimo más dinero del que ganaba al principio, de mi expectativa incluso, al yo llegar a un trabajo. Incluso, pues aprendí muchísimo, que ese era mi objetivo, aprendí muchísimo, me hice mejor como ser humano porque ese es el objetivo, me hice mejor un ser humano, un hombre más capaz. Y eso lo agradezco muchísimo, eso, la oportunidad, el dinero, toda la mentalidad que agarré de ahí. Y no fue fácil, tampoco fue fácil incluso mantener ese trabajo. Fue muy estresante, fue muy, 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 muy negativo en cuestión de entorno, pero todo eso me hizo crecer. Y fue negativo también, ¿por qué? Porque yo ya reconocía y reconozco desde hace tiempo mi propósito de vida, que es literalmente esto que estoy haciendo. Por eso no estaba tan conforme de tener un trabajo normal, entre comillas. Entonces, bueno, un caos también ese trabajo. Me salí, bueno, llegué a vivir a Guadalajara, una zona pues normal, por así decirlo, en Zapopan. Y yo decía, esto no, o sea, tengo que moverme y me moví. Incluso a una zona muchísimo mejor que fue Providencia en Guadalajara. Empecé a vivir ahí, una zona 1000 veces mejor, algo que me gustaba más. Después, igual, volví a tener como que algo que me hizo salirme, que me hizo saber que yo no merecía eso, en cuanto a entorno, ¿no? En cuanto a las personas con las que vivía. Mm, entonces todo eso me hizo salir, pero porque yo desde antes, o sea, todo se me derrumbó en la vida. Se derrumbó el lugar en el que vivía. Ya no estaba a gusto ahí, yo sabía que merecía más. Se derrumbó mi trabajo, se derrumbaron mis relaciones amorosas, se derrumbó muchísimas cosas, ¿no? Pero era gracias a Dios, porque yo recibí señales, yo veía cosas. Hay que tener ojos para ver, y es algo que yo también les voy a apoyar. Hay que tener ojos para ver cuando es algo correcto. Yo pedía señales, pedía saber si era el camino correcto. Y sí, sí, sí me las dieron, y en repetidas ocasiones. Algo que yo decía, oye, esto significa algo, lo investigaba y era eso. O sea, literalmente todo me decía una nueva etapa. Y a pesar de que duele la incertidumbre, porque es como quedarte sin algo seguro, duele y es costoso. A pesar de eso, me aventé. Como lo hice anteriormente cuando llegué, como lo he hecho toda la vida, me aventé. Incertidumbre entre comillas, porque al final es la fe la que pones confiando en Dios. Tardé muchísimo. Yo creo que mucha gente de aquí sabe lo difícil que es encontrar una renta en Guadalajara y lo carísimo que es vivir en Guadalajara. Me costó muchísimo trabajo encontrar un buen lugar, un lugar que yo mereciera, que yo me estuviera, en el que me sintiera a gusto para hacer esto. Y yo decía, ok, esto lo voy a hacer para mejorar, voy a invertir ese dinero para mejorar. Y yo sé que Dios te apoya cuando inviertes dinero, no para ego, no para presumir de que, oye, tal, 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 sino para mejorar lo que quieres aportar, para mejorar en tu propósito de vida. Ahí sí tienes todo el respaldo de Dios. Entonces, bueno, sí lo hice, es como una inversión de negocio. Este es mi negocio, por así decirlo. No encontraba un lugar. Y estaba desesperado, estaba a 2 días de tener que salirme de Providencia. Y en eso apareció un lugar en el que vivo. Hoy vivo en Puerta de Hierro. Si no saben qué es Puerta de Hierro, encárguense un poco de buscar. Puerta de Hierro Zapopan, en Jalisco. Es uno de los fraccionamientos, uno de los vecindarios más costosos, más exclusivos de todo Guadalajara, de todo México, de todo Latinoamérica. El estar aquí es como un pellizquito de, oye, date cuenta de hasta dónde has llegado. Entonces les quiero contar, este es el resumen. Todo lo que les conté de dónde partí a dónde estoy hoy. Punto A, punto B. Recuerda, los malos hábitos, una familia muy negativa, todo eso negativo, vecindario horrible, todo una cosa negativa, querer darme de baja de la vida, todas esas cosas, o sea, esa desesperación, yo lo comprendo, años viví por eso, años, no días, no semanas, no meses, años. Eso me hizo ser quien soy. Y a ti te va a hacer ser quien vas a ser o quien eres. Reconócelo. Entonces, hoy estoy aquí, Puerta de Hierro, un lugar increíble. Pago, invierto muchísimo dinero en vivir aquí, pero es
por un propósito mayor. Esto no es para mí, no es para mí, es por un propósito mayor para yo poderles decir punto A, punto B, dónde estaba, dónde estoy el día de hoy, compartirlo con ustedes y que sepan y vean que sí es posible que los sueños se hacen realidad. Desde pequeño ese fue mi sueño. Yo me imaginaba un día nublado, me lo imaginaba, claro, y ustedes también. Me imaginaba un día nublado en un fraccionamiento increíble, yo viviendo ahí, viviendo de mi propósito de vida. Hay cosas que tengo que pulir todavía para llegar a eso, pero lo estoy haciendo y eso, hacerlo es una bendición increíble. El poder ver el camino, no que te lo resuelva Dios, no que te resuelva la batalla, el poder quitarte la venda y ver cuál es la batalla que te toca. Tener las herramientas necesarias para ir a esa batalla y darle en todo a lo que tengas que darle. Esa es la vida, ese es el propósito, no que te pongan ahí y ya. Sufrir para llegar ahí a hacer sacrificio, eso es lo que se siente, eso es lo que vale en esta vida y yo te voy a ayudar a quitarte la venda para que veas cuál es tu batalla, darte las herramientas para que luches, pero yo, ni Dios pueden luchar por ti, ni yo ni Dios pueden luchar por ti, solamente tú. Pero el hecho de que te quiten la venda y sepas cuál batalla te toca y qué herramientas usar, eso vale oro. Así que recuerden de dónde partí, dónde estoy hoy y todo lo que he trascendido y aprendido y las herramientas las vas a conocer, lo menciono nuevamente, en el método Artifex. ¿Ok? Sigo adelante, confío en Dios confiamos, recuérdenlo, los quiero muchísimo y nos vemos en el método Artifex. Espero que puedan ser mis alumnos, podamos compartir y hacer una comunidad increíble porque esto es literal el comienzo, a pesar de que el comienzo fue hace muchísimos años para mí, para mi proceso, es el comienzo de una etapa. Yo creo que ni yo ni ustedes, nadie nos imaginamos a dónde vamos a llegar. ¿Y saben por qué? ¿Saben qué es todo eso? ¿Saben cuál es el motor que me ha impulsado en todo eso? Porque hubo obviamente miles de veces en las que me quise rendir. Es un propósito mayor que ustedes, yo les voy a ayudar a que ustedes lo reconozcan. Eso vale oro porque es el motor que si te caes un día, 2 días, que si no tienes motivación un día, 2 días, si te sientes triste, deprimido un día, 2 días, no te va a dejar. No te va a dejar quedarte ahí. No te va a dejar quedarte ahí. Vale oro y yo se los voy a compartir en el método Artifex. Me da muchísima emoción. Hasta luego. Nos vemos en el sistema Artifex y en mis redes sociales. Bye.